A continuación, causa y efecto. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto. Arrancamos este segmento Causa y Efecto para analizar los efectos en la política, los efectos en la economía desde sus causas. Profundizando sin dejar hilo suelto. Y hoy vamos a empezar con un tema que afecta la estructura, ¿no? Yo creo que afecta significativamente la institucionalidad, la democracia, y tiene que ver con la corrupción. Pero la corrupción ligada a un mecanismo de control social que es fundamental, el trabajo investigativo de la prensa. Arturo Torres, periodista recién, egresado del comercio, junto a María Belén Arroyo han montado una página web que se llama Código Vidrio. Varios trabajos de investigación ya han sido colgados en esta web. Yo les recomiendo leer la página códigovidrio.com. Y vamos a conversar con Arturo respecto de esto, de los contenidos. Y antes de empezar con una revisión del por qué. Está en la página web explicado, pero es bueno verbalizar. ¿Por qué Código Vidrio? Está dicho en la página, pero quiero preguntarle a Arturo, que nos acompaña ahora, ¿por qué Código Vidrio? Gracias, Diego. La verdad es que Código Vidrio, porque básicamente este caso de Brecht se presenta a través de códigos. O sea, inicialmente Jorge Glass no era Glass, sino era vidrio. Y además era XXL. Y el tío tenía también un alias, estaba cifrado con un código. El excontralor Poli era Miami. Entonces, todo estaba en código. O sea, los nombres de muchos de estos personajes, que además se ven en otros casos, como por ejemplo Kaminovska, se ven cifrados, ¿no es cierto? O sea, aparece también vidrio en el caso Kaminovska. O sea, misteriosamente son piezas que se van juntando y que te configuran un hecho que no es casual. Te decía hace un momento, ¿no?, el rol que tiene la prensa. El rol de la prensa independiente es fundamental, pero tiene que ser independiente. E independencia no quiere decir solamente no depender del gobierno. Independiente de los miedos primero, independiente de los intereses económicos, independiente de los intereses políticos. Tú no tienes la sensación, Arturo, esto es una apreciación general, ¿no?, y que todo esto de corrupción, todas estas denuncias que se han hecho de corrupción, se han sido utilizadas un poco como plataforma mediática de figuración, incluso para perfilamientos políticos de los que denuncian. Así es, sí, yo creo que efectivamente, creo que eso también es una herencia del correísmo, ¿no? O sea, el correísmo pervirtió todo, incluso el periodismo. O sea, yo he visto casos en los cuales se direccionan las agendas desde ciertos portales, ¿no es cierto?, que tú ves claramente que hay una agenda política. Y por ejemplo, yo creo que sí debería ser un buen ejercicio periodístico y una oportunidad de que se transparenten exactamente de dónde son los financiamientos. Exactamente. O sea, nosotros nos debemos a la comunidad y tenemos que ser transparentes. O sea, no solo exigir transparencia a los políticos, sino los periodistas también ser transparentes y decir, a ver, ¿quién me está financiando? ¿De dónde? O sea, para que la gente sepa exactamente, no para satanizar, sino básicamente que se sepa. Por claridad de la fuente. Por claridad y que la gente sepa exactamente para quién estoy. O sea, una cosa es que yo creo que el periodismo debe ser financiado por empresarios, ¿no es cierto?, que estén dispuestos a jugarse por eso, lo que no implica que te condicionen los contenidos.
Eso me parece que es lo importante, o sea, que los contenidos sean independientes y que uno pueda trabajar en cualquier tema en el que quiera y en el que estime de una manera autónoma y que evidentemente por eso te paguen, porque uno merece vivir con dignidad, ¿no es cierto? Y eso precisamente va a evitar que se preste para pero agendas básicamente particulares. garantizando la independencia, ¿no? Y yo Es reivindico, yo estaba en política y reivindico la libertad que deben tener los periodistas de investigar y de decir el resultado de sus investigaciones, ¿no? Sin temor ni restricción. Esto es crucial. Y ustedes periodistas deben tener como referente, hay 2 películas que son buenísimas, ¿no? Todos los hombres del presidente, ¿no? El caso de Watergate. Y ahora una reciente película, ¿no? de la dueña del Post, que se enfrenta a los poderes, además siendo ella un miembro importante, miembro de la élite económica y élite social. Ella se enfrenta y garantiza que sus periodistas hagan su trabajo. Y esto es crucial. Y por eso este programa era fundamental arrancarlo dando valor y reivindicando esta importancia, este peso en favor de la democracia que tienen los periodistas independientes. Aquellos que son capaces de enfrentarse a decir su verdad, la aproximación. Probablemente no la tienes completa. Así es. La verdad está siempre en construcción. Pero vamos a esto de código vidrio, ¿no? Ustedes señalan en esta investigación que haces junto a María Belén Arroyo, que está publicada en la página web, han hecho, me parece, cuatro entregas hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, sí. Desagreguemos esas entregas, ¿no? Primero, hablemos de esto de electrocables. ¿No? Electrocables, en tu investigación, bueno, pues no te quito, ese es tu trabajo. Cuéntanos sobre electrocables. Y lo que llaman ustedes ¿cómo titulan el trabajo? Sobre... Sí, los electrizantes negocios, de la familia Glass. De la familia Glass. Sí. Bueno, la verdad es que es importante tener en cuenta que durante la investigación de Odebrecht se fueron dejando algunos cabos sueltos. Y uno de esos cabos era que nosotros queríamos un poco retomarlos con María Belén, con la experiencia que de alguna forma hemos acumulado. Es como en el vértigo de la noticia vas dejando sueltas cosas, personajes que están en la sombra y se quedan ahí sin buscar las relaciones con otros temas. Pregunta en este punto, ¿por qué se quedaron esos cables sueltos? ¿Por qué no se los retomó? ¿Quién investigó? Yo creo que no investigó por un lado la fiscalía y por otro lado la prensa. La prensa tiene la responsabilidad de informar, pero la fiscalía sí tiene la responsabilidad de investigar, y creo que la fiscalía, esa es mi hipótesis, es una presunción mía. Yo creo que ha dejado sueltos ciertos personajes por un sesgo político. O sea, me parece a mí que se quiere proteger a alguien de mucho más poder, alguien que hasta ahora ha sido intocado pues, en esa investigación, extrañamente porque vemos que es un esquema el de Odebrecht, un esquema de corrupción, en el cual, voy a decirlo directamente, el expresidente Correa, a mí me parece insólito que no haya conocido. O sea, lo que hacían sus subalternos. Es imposible, ¿no? Es imposible, en cómo se manejó esta estructura y esta organización. Difícilmente que el presidente, con todo el sistema de inteligencia que tenía, claro, a su poder, o sea, con la CNAIN, siempre informándole permanentemente de todos los seguimientos que se hacían, no solamente a la oposición política o a periodistas, sino a los ministros. O sea, ellos eran permanentemente monitoreados. Entonces, es completamente extraño, es una cosa que no me cuadra que el expresidente no haya conocido. ¿Tú no crees que la CNAIN se hacía el seguimiento y esa información, como sucede en todos los regímenes totalitarios, sirve para chantajear y mantener la fidelidad a través del chantaje? Sí, o sea, en estos esquemas, eso se ha visto en otros países, básicamente la información es utilizada para réditos, ya sean económicos o políticos. ¿Quieres cargos? De pronto, y eso es lo que se ve, ¿no? O sea, se ve que en estos 10 años de los corazones ardientes, básicamente todo el esquema estaba hecho como para obtener favores, darles a tus amigos, a tus compadres lindos, compartir un poco. O sea, era una cofradía, ¿no es cierto?, en la cual básicamente el aparato institucional se utilizó para ese fin, o sea, para beneficiarse
de un tema público como una cosa particular. Sigamos con el tema electrocables, ¿no? Ahí mencionas tú, o mencionan tú y María Belén, el nombre de uno de los tíos de Glass. Y es interesante cuando uno lee estos trabajos, ¿no? Estas investigaciones, que uno empieza a enterarse de otros nombres, porque lo interesante de este esquema de corrupción armada durante 10 años es que mucha de esta gente no era visible. Así es. Habían unos, ¿no?, que estaban en el gobierno, pero muchos más en la periferia, que más bien trabajaban desde fuera y usaban, usufructuaban de los contactos. El tío de Glass está en esta empresa de Pedro Pablo Glass. Sí. Sí, él es gerente de Electrocables, y Electrocables es a su vez propiedad del dirigente, pues, de Emelec, Nassim Neme, ¿no es cierto? Y esta empresa obtiene más de 230 contratos del Estado entre el 2010 y el 2015. Tengo una pregunta ahí. A veces muchos pueden decir, bueno, si son empresas que trabajan con el Estado, ¿no?, ¿cuál es el problema que sigan trabajando con el Estado? No puede decir, bueno, es legítimo que puedan vender. Pero ¿por qué es sintomático este salto? ¿Por qué ustedes advierten o uno le puede poner atención a Electrocables como una beneficiaria de estos contactos políticos? Claro, no es aislado, no es un caso aislado. ¿Por qué? Porque Neme, a su vez, a través del equipo, se beneficia de todos los favores que recibe del gobierno para que den auspiciantes a Emelec. O sea, ese esquema fue consistente, es decir, el apoyo que recibe el equipo que salía de una crisis antes del 2007, o sea, el equipo vivía una crisis, llega Correa, hincha de Emelec, a muerte de Emelec, y empieza a apuntalarle política y económicamente. Entonces, por el lado del equipo. Y por el lado ya de los negocios, lo que está documentado, lo que nosotros hemos podido ver, es que Electrocables recibe $56 millones, ¿no es cierto?, de sectores estratégicos vinculados al ex vicepresidente Jorge Glass. Entonces, claro, si hay una conexión, ¿no? O sea, el tío es el gerente de Electrocables. Entonces, como ya veíamos que además el otro tío, Ricardo Rivera, también se había beneficiado en ese esquema, ¿no es cierto? Entonces él recibía coimas y daba contratos, accedía a información privilegiada y también facilitaba la contratación. Este elemento del acceso a la información privilegiada es lo que hace la diferencia entre ganar o perder un contrato. O saber que hay una demanda del Estado, un requerimiento del Estado para que alguien le atienda esos pedidos. Esto es clave, ¿no?, en estos amarres en torno a la contratación pública, además de una época donde hubo tanto dinero, ¿no? Tanto dinero. ¿Cuál es el esquema, no? O sea, el esquema es pasar por el CERCOP. ¿Y qué es el CERCOP? Ahora está manejado de otra forma, tengo entendido, de lo que he podido informarme. Pero es una plataforma en la cual es una subasta inversa, ¿no es cierto?, donde gana el que mejores precios pone, digamos, entre comillas, el que pone los precios más económicos, más baratos. Más bajos, así es. En eso es fundamental el acceso a la información. Entonces, yo voy a contratar cables y doy ciertas características que tiene que cumplir. Ahí está el truco. Ahí estuvo, digamos, y eso es una cuestión que hay que investigar mucho. O sea, cómo la gente que iba a contratar accedió previamente a información para ser el único que reúne los requisitos para ganar esa licitación. Claro. Entonces, los otros competidores, además de que ya saben, ya conocen los precios que más o menos se van a ofertar, entonces ellos tienen la posibilidad de hacer una oferta mucho más baja, mucho más conveniente, ¿no es cierto? Y van a seguir ganando. Entonces, ese esquema también hay que revisar cómo el CERCOP operó en la década correísta, para ver cómo se beneficiaron a través de este tipo de Y un elemento que hay que tener en cuenta para efectos diría yo, de despertar las alarmas, es cuando una empresa tiene cierto nivel de ingresos y de pronto florecen, ¿no?, los ingresos, hay que ver por qué lado están los contactos, ¿no? Y hay que sospechar. Hay que sospechar. Lo peligroso es que eso se quede simplemente en la denuncia, ¿no? Pero vamos a otro de las entregas que ustedes hacen, ¿no? Ustedes hacen una revelación. No he encontrado hasta ahora, y uno usualmente está más o menos informado, no he encontrado hasta ahora un dato de esta naturaleza, ¿no? En el sentido que
fue el propio Correa que llama al tío Botox, le digo yo, a Rivera, y le dice, estate tranquilo, todo está arreglado. Todo está tranquilo, todo está bien, todo no va a pasar nada. Cuenta, ¿no? danos un poco más de antecedentes. ¿Cómo llegaron ustedes a tener esa información? Porque ustedes revelan la fuente, ¿no? Sí, claro, eso es lo importante, que no es una fuente anónima, es la primera abogada de Rivera, ¿no es cierto? Mientras nosotros indagábamos esto, porque esta es una investigación que realizamos desde el año pasado, o sea, es bastante tiempo ha tomado la investigación. Entonces, lo que encontramos es, una de las pistas que buscábamos es, bueno, o sea, ¿por qué Rivera se acoge al silencio? ¿Por qué no ha querido hablar? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, él bien podría... digamos que no quería meter la pata, ¿sería? O sea, o a quién no quería comprometer, ¿por qué no quería hablar? O sea, entonces, a partir de estas preguntas es que llegamos a la abogada y buscando pistas, ella nos cuenta este datazo, pues es un dato importante porque ella, primero, que da la cara. El testimonio está grabado, es un documento, es un testimonio y es de una abogada, o sea... Y se puede verificar que ella era la abogada de Rivera. Claro. Y ella fue la primera y se separa del caso precisamente porque su cliente dice, no, yo voy a escuchar, el expresidente me va a proteger. Él me va a proteger, este juicio no va a prosperar. Entonces, él recibe esa llamada del presidente en medio de mucha incertidumbre porque él ya estaba detenido y recibe esta llamada antes de que Correa se vaya a Bélgica. Y Correa le llama y le dice, tranquilo, no va a pasar nada en ese juicio, yo te garantizo, ¿no es cierto? La llamada es desde Bélgica. No, es desde aquí. Desde aquí. Antes de él viajar. Antes de él viajar, ya. Entonces, y ella está ahí. Ella escucha la llamada, ella es testiga de primera mano, o sea, y por eso es que nos da a nosotros el testimonio y nosotros tenemos grabado eso y está en el portal como tú tal vez apreciaste. Entonces es una prueba sólida de que ahí hubo una presión, ¿no es cierto? Y hay una razón, porque y se entiende por qué luego Rivera ya no quiso hablar. Lastimosamente después para él, pasó el tiempo, ya no pudo cumplirle este ofrecimiento que le hizo. Pero probablemente habrá hecho gestiones o no tenemos certeza de que no hizo. Claro, no hizo lo que quería, lo que ofreció hacer. Así es, eso sí, hasta ese nivel no hemos llegado todavía, pero evidentemente eso sí le da a uno la medida de cómo el tío tuvo contactos tuvo una llamada pues del expresidente y básicamente a partir de eso él decide no moverse mucho en el tema y acogerse al silencio. Este dato a mí me parece revelador, ¿no? Porque destruye las coartadas de muchos, ¿no? Y voy a señalar algunas. La primera, la coartada de Glass diciendo que él no sabía lo que su tío hacía. Segundo, la coartada de Correa que trata de parecer ignorante de todo lo que estaba sucediendo. Claro. Tercero, el que Correa estaba al tanto de lo que Rivera hacía y de lo que Rivera podría significar en términos de denunciar corrupción y de los compromisos que podían haber, o digamos las acusaciones que podían caer en cabeza de muchas de estas gentes. Y una última, que todos los dedos no deberían apuntar solo a Glass, sino apuntar a Correa. Claro, porque en este caso el testimonio de la abogada sobre esta llamada de Rivera se ve que el expresidente estaba al tanto de todo y preocupado sobre qué podía contar, qué más sabe Rivera. Correa le ofrece protección. Y uno ofrece protección cuando tiene el control de aquellos que están en capacidad de sancionar. No, este es un dato que me pareció extremadamente revelador, diría yo dramático y debo decirlo también, penoso, que no se haya difundido cómo debe difundirse un dato de estas dimensiones. Es un poco frustrante esto, ¿no? Sí, ahora yo sí creo que es interesante porque, es interesante analizar el caso de cómo esta investigación, que básicamente se difunde por las redes, a través de Twitter y Facebook, no a través de los grandes medios. No, los grandes medios no lo recogen. No. Lo ignoran. No lo recogen.
Uno que otro, bueno, nos han llamado, hemos tenido entrevistas en radios y eso, pero realmente los grandes medios no se meten en el tema. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, que generalmente lo que ocurre es que estos datos toma tiempo en que luego se vayan cobrando mucha más potencia, porque quedan ahí sueltos, ¿no es cierto? Si es que no se recoge, si es que los medios no entienden la importancia que tienen estos datos para que la comunidad pueda realmente conocer más de cómo realmente se configuró todos estos hechos alrededor de Odebrecht y la relación entre los tíos y ahora con Correa. Porque se ve que Correa le ofrecía eso. ¿Por qué? Porque evidentemente, desde mi punto de vista, tenía un fiscal que fue su asesor y no iba a llegar muy lejos. Les ha acusado solo de asociación ilícita. Eso es un tema que quería topar a propósito del campo Zingue, ¿no? Uh-huh. Igual, si uno lee la investigación que Arturo Torres y María Belén Arroyo publican en códigovidrio.com en relación con los contratos del campo Zingue, uno encuentra información que no es aquella que se está revelando en los medios. Por ejemplo, uh-huh, quiénes son los accionistas, quién es el gerente, por dónde llegan los contactos, por dónde es que el tema llega a conocimiento de Correa. Porque a mí me preocupa una cosa, quería compartir contigo, y tú con tu experiencia periodística, no sé si coincidas conmigo. Esto de que Correa se enteró a través de la carta me parece poco importante, ¿no? Gracias. Me parece algo más bien orientado a que el Contralor diga, estoy involucrándole a Correa, ¿no? El Contralor usa eso como una forma de beneficiarse él, en la perspectiva de que el Consejo de Participación Ciudadana le sostenga y la opinión pública le aplauda. Porque el que a Correa le llega una carta, ¿no?, entre miles, y eso creo que tiene razón Mera, le escuché decir esto, no tiene sentido. Pero el que Correa sabía sobre el tema Zingue, más bien va por otros lados. Así es. Y eso está revelado en la investigación. Sí. La intención es mostrar procesos, no quedarnos en la noticia, sino mostrar el proceso y por qué ocurrieron los hechos, o sea, explicar qué pasó realmente en el campo Zingue y a partir de esta famosa carta, ¿no es cierto?, que nosotros estábamos, seguíamos bastante en detalle el tema a partir de esta relación con los Neme. Cabalán, Abisaev, que es primo de Neme, primo de Nassif Neme, fue embajador en Qatar entre enero del 2012 y inicios del 2018, cuando entra Baki, que es la nueva embajadora en Qatar. Pero antes de eso, Cabalán fue asesor del presidente de la República para temas, él buscaba inversionistas de Medio Oriente, de Qatar en este caso, para que vengan a invertir en el país. Y en ese contexto es que surge lo de Zingue. O sea, lo del campo Zingue ya se estaba negociando desde el 2010, 2011, y el intermediario para esa negociación es Cabalán, es el primo de Neme. Él es el que propone y el que impulsa la llegada del presidente de Gente Oil, que en el 2012 gana el concurso para el campo Zingue con Digoil, en un consorcio que se hizo sobre la marcha básicamente para que Gente Oil gane el concurso en una asociación. Entonces, lo que se ve ahí es que efectivamente Correa ya desde el 2011 conocía todo este detalle porque su embajador en Qatar fue el que promovió la llegada de Gente Oil de Qatar al país. Entonces, mostramos en la historia este proceso. O sea, no es la carta es una ficha suelta y que básicamente lo que hace es complementar todo este mapa que nos dice que el presidente sí conocía desde el 2011 toda la negociación alrededor del campo Zingue. Tengo una pregunta y vamos terminando, Arturo. Pero igual que el contrato de Zingue, hay dos más, porque se ofertaron 9 campos. Uh-huh. De los 9 campos se adjudicaron 3, Zingue y 2 más. ¿Por qué el Contralor tiene guardados los informes de los otros 2 campos? Porque es la misma contratación de Zingue, los mismos términos de la fijación de los precios, la misma, digamos, causa de observación de la Contraloría sobre la subestimación de las reservas probadas. Uh-huh.
¿Por qué el Contralor no saca los otros dos? Sería interesante preguntarle a... Sí, o sea, la verdad es que no olvidemos que Poli tenía una congeladora. O sea, y esos congelados han ido saliendo de a poco, algunos dañados y otros, digamos, todavía en buen estado. Entonces yo no sé si estos dos informes, estos dos casos a los que tú te refieres, están o estuvieron en esa congeladora, que hablemos más claro para que la gente entienda. Hay muchas direcciones de auditoría en la Contraloría y los casos están repartidos así. Este caso evidentemente estaba en el mismo que en el caso Singue, pero me imagino que es uno de los tantos informes porque lo que hicieron es, el anterior Contralor dio directrices de que ciertos informes él los tenía ahí congelados y no los firmaba, básicamente para utilizarlos para presionar. Los chantajes. Los chantajes para, ya sea para perjudicar a gente que consideraba enemiga o favorecer a los amigos del gobierno. Entonces, no tengo muchas dudas de que en ese limbo pueden estar estos dos casos. No tengo realmente más evidencias. El país necesita periodistas independientes, una democracia necesita periodistas independientes. Necesita medios independientes. Y cuando hablo de medios independientes, insisto, no son aquellos que no están en el gobierno o que sirven al gobierno, sino aquellos que son libres para poner en sus páginas o ahora en sus medios digitales informaciones que comprometen a aquellos grupos de poder. Durante estos 10 años se construyó una estructura, ¿no? Un sistema de corrupción que afectó significativamente la institucionalidad. Una de las maneras de corregir eso es a través de la investigación de jueces y fiscales. Pero otra, que tiene que ver con el control social, es que los periodistas hagan su trabajo. Y mi primera entrevista era en homenaje a eso, conversar con Arturo, ¿no? Mandarle un saludo a María Belén. Gracias. Para hacer mérito de lo que significa el trabajo periodístico y el gran aporte que se hace en términos de fortalecimiento institucional, de moral pública y para perseguir a aquellos que se han robado los recursos públicos. Nos vemos en el siguiente programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Causa y Efecto. Los efectos en política y economía analizados desde su causa, con la conducción de Diego Ordóñez. Causa y Efecto.